Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Buz, Buz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 7. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía.
Y al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viendo Jesús mucha gente alrededor de él, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que venían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y murieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo 9. Jesús subió a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico acostado en una camilla, y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos y le dijo, Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿acaso pueden estar de luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se echa en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras les hablaba, un jefe de la sinagoga se acercó y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, y sus discípulos también. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo toco su manto, seré sanada. Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y a la gente alborotada y dijo, Retírense, porque la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él.
Pero cuando hicieron salir a la gente, entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia de esto se difundió por toda aquella región. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando él entró en la casa, los ciegos se acercaron, y Jesús les dijo, «¿Creen que puedo hacer esto?». Ellos le dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Conforme a su fe se les haga». Y sus ojos fueron abiertos. Jesús les advirtió con firmeza, «Cuiden de que nadie lo sepa». Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella región. Mientras ellos salían, le trajeron un mudo endemoniado, y después de que el demonio fue expulsado, el mudo habló. Las multitudes se maravillaban y decían, «Nunca se ha visto algo así en Israel». Pero los fariseos decían, «Él expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha». Mateo 10. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús, después de darles instrucciones, diciendo, «No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras van, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No lleven oro ni plata ni cobre en sus cintos, ni bolsa para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su sustento. En cualquier ciudad o aldea donde entren, busquen a alguien digno y quédense allí hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, que su paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su paz vuelva a ustedes. Y si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad, les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en ese momento les será dado lo que deben decir. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de casa llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita su padre. Y aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en calidad de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en calidad de justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, les tocamos la flauta y no bailaron, les cantamos lamentaciones y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reprender a las ciudades donde se habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, serás levantada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 12. En aquel tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les respondió, ¿no leyeron lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no leyeron en la ley que en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno mayor que el templo.
Si supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y partiendo de allí, entró en la sinagoga de ellos. Había allí un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿Es lícito sanar en sábado? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: Extiende tu mano. Él la extendió y quedó sana como la otra. Y los fariseos, al salir, tramaron contra él cómo destruirlo. Jesús, sabiendo esto, se apartó de allí. Muchos lo siguieron, y él los sanó a todos, pero les encargó que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre esperarán las naciones. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó, de modo que el ciego y mudo hablaba y veía. Las multitudes estaban atónitas y decían: ¿Será este el hijo de David? Pero los fariseos decían: Este no expulsa demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá entonces su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que hable palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver de ti una señal. Él respondió: Una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran a vivir allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también será con esta generación mala. Mientras él aún hablaba a las multitudes, su madre y sus hermanos estaban afuera, queriendo hablar con él. Y alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se reunió alrededor de él una multitud tan grande que tuvo que subir a una barca y sentarse, mientras toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondió: Porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque al que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Oirán de oído y no entenderán, verán de vista y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con sus oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿Querés entonces que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: Recojan primero la cizaña y átela en manojos para que quemarla, pero el trigo guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús despidió a la multitud y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga.
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y esconde, y por gozo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla de gran precio, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echó al mar y recogió peces de toda clase. Cuando estuvo llena, la sacaron a la orilla, se sentaron y recogieron los buenos en cestas, pero echaron fuera los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Entendieron todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Llegando a su tierra, enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 14. Herodes oyó lo que se decía de Jesús y pensó que Juan el Bautista había vuelto de entre los muertos. Recordaba cómo lo había hecho arrestar por reprocharle su relación con la mujer de su hermano. En una fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías bailó para él y le prometió lo que pidiera. Ella pidió la cabeza de Juan. Aunque al rey le pesó, por causa de los invitados ordenó la ejecución. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo, lo sepultaron y avisaron a Jesús. Al enterarse, Jesús buscó apartarse a un lugar solitario. La multitud lo siguió desde las ciudades. Al verlos, sintió compasión y sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos le dijeron que enviara a la gente a comprar comida. Jesús respondió, denles ustedes de comer. Tenían 5 panes y 2 pescados. Jesús los tomó, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos para que los repartieran. Todos comieron y sobraron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él mientras despedía a la multitud. Luego subió al monte a orar. La barca estaba lejos de la costa, agitada por el viento. Antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Ellos se asustaron, pensando que era un fantasma. Jesús dijo, soy yo, no teman. Pedro dijo, Señor, si sos vos, mándame ir hacia ti sobre el agua. Jesús dijo, ven. Pedro caminó sobre el agua, pero al fijarse en el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Jesús lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en ella lo adoraron diciendo, verdaderamente sos el Hijo de Dios. Al llegar a Genezaret, la gente lo reconoció y llevó a los enfermos. Le rogaban tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Mateo 15. Fariseos y escribas vinieron de Jerusalén y dijeron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? No se lavan las manos antes de comer. Jesús respondió, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes enseñan que uno puede evitar ayudar a sus padres declarando que lo que tiene es ofrenda. Así anulan la palabra de Dios. Hipócritas, Isaías bien habló de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Luego llamó a la multitud y dijo, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Los discípulos le dijeron que los fariseos se habían ofendido. Jesús respondió, toda planta que no sembró mi Padre será arrancada. Son ciegos guiando a ciegos. Pedro pidió una explicación. Jesús dijo, lo que entra va al vientre y se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad, robos, falsos testimonios y blasfemias. Eso contamina. Comer sin lavarse las manos no contamina. Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea clamó, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Jesús no respondió. Los discípulos pidieron despedirla.
Jesús dijo, fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ella se postró diciendo, Señor, ayúdame. Jesús dijo, ¿no está bien dar el pan de los hijos a los perros? Ella respondió, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migas que caen de la mesa. Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, que se haga como pedís. Su hija quedó sana. Jesús volvió al mar de Galilea y subió a un monte. Multitudes llevaron cojos, ciegos y muchos otros, y él los sanó. La multitud glorificó al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos. Me da compasión esta gente. Hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Los discípulos preguntaron cómo alimentar a tantos. Jesús preguntó cuántos panes había. 7 panes y unos pocos peces. Él dio gracias, los partió y los dio a los discípulos para repartir. Todos comieron y quedaron satisfechos. Sobraron 7 canastas llenas. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego Jesús despidió a la multitud y se fue a la región de Magadán. Mateo 16. Fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que mostrara una señal del cielo. Jesús respondió que cuando el cielo se pone rojo, saben que habrá buen clima, y cuando está rojo y nublado anuncian tormenta, pero aún así no reconocen las señales del tiempo. Dijo que una generación malvada pide señales, pero no se le daría ninguna más que la de Jonás. Y se fue. Al cruzar al otro lado, los discípulos se dieron cuenta de que habían olvidado llevar pan. Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaron que lo decía por no haber traído pan. Jesús les recordó las multiplicaciones de los panes y les preguntó cómo podían pensar que hablaba de comida. Entendieron entonces que les hablaba de cuidarse de la enseñanza de los fariseos, no del pan. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. Algunos decían Juan el Bautista, otros Elías u otro profeta. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro respondió, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo que esa verdad no se la había revelado ningún hombre, sino el Padre, y que sobre esa roca edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían. Le dijo también que le daba las llaves del reino. Luego ordenó a los discípulos no decirle a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a anunciarles que debía ir a Jerusalén, sufrir, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y trató de impedirlo. Jesús lo reprendió diciéndole que estaba pensando como los hombres y no como Dios. Después Jesús dijo a todos que quien quisiera seguirlo debía negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo. Explicó que quien quisiera salvar su vida la perdería, y quien la perdiera por él la salvaría. Preguntó, ¿qué gana un hombre si obtiene todo el mundo, pero pierde su alma? Dijo que el Hijo del Hombre vendría con la gloria del Padre y recompensaría a cada uno según sus obras. Y aseguró que algunos allí presentes no morirían antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 17. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Moisés y Elías aparecieron conversando con él. Pedro, sorprendido, ofreció hacer 3 refugios. Una nube luminosa los cubrió y una voz dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Los discípulos cayeron al suelo llenos de temor. Jesús los tocó y les dijo que se levantaran. Al alzar la vista, solo Él estaba allí. Bajando del monte, les ordenó no contar lo sucedido hasta que Él resucitara. Ellos preguntaron por qué los escribas decían que Elías debía venir primero, y Jesús explicó que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, y no lo reconocieron. Al volver con la multitud, un hombre se acercó suplicando por su hijo que sufría ataques terribles y caía al fuego o al agua. Dijo que los discípulos no habían podido sanarlo. Jesús expresó su disgusto por la incredulidad, ordenó traer al niño y reprendió al espíritu, que salió de inmediato. Luego los discípulos preguntaron por qué ellos no pudieron hacerlo, y Jesús dijo que era por su poca fe, que con fe del tamaño de un grano de mostaza podían mover montañas. También dijo que ciertos casos requerían oración y ayuno. Reunidos después en Galilea, Jesús volvió a anunciar que sería entregado, matado y resucitaría al tercer día. Los discípulos se entristecieron. Al llegar a Capernaum, cobradores del impuesto del templo preguntaron si Jesús lo pagaba. Pedro dijo que sí.
Jesús le explicó que los reyes no cobran impuestos a sus hijos, sino a los extraños. Pero que para no ofender, Pedro debía ir al lago, pescar un pez y en su boca encontraría una moneda suficiente para pagar por ambos. Mateo 18. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién era el más grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo que si no se volvían como niños no podrían entrar en el reino, y que quien se hiciera pequeño como ese niño sería el más grande. Añadió que quien recibiera a un niño en su nombre lo recibía a él, pero quien hiciera tropezar a uno de los pequeños que creen en él, sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Habló de que era inevitable que hubiera tropiezos, pero lamentó que vinieran por medio de alguien. Dijo que si la mano o el pie los hacía caer, era preferible cortarlos antes que perderse completamente. Lo mismo con el ojo. Luego advirtió que no despreciaran a los pequeños, porque sus ángeles siempre ven el rostro del Padre. Jesús contó que si un pastor tenía 100 ovejas y una se perdía, dejaba las 99 para ir a buscarla, y que al encontrarla se alegraba más por ella que por las otras. Así, el Padre no quiere que se pierda ninguno de los pequeños. Jesús enseñó qué hacer cuando un hermano peca. Dijo que primero había que hablar a solas. Si escuchaba, se recuperaba al hermano. Si no, llevar uno o dos testigos. Si tampoco escuchaba, decirlo a la comunidad. Y si aún no escuchaba, tratarlo como alguien ajeno. Afirmó que lo que ataran en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desataran sería desatado. Añadió que si dos se ponían de acuerdo en pedir algo, el Padre lo haría, y que donde dos o tres se reunieran en su nombre, Él estaría presente. Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a un hermano, si hasta 7 veces. Jesús respondió que no 7, sino 70 veces 7. Luego contó una historia. Un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno le debía una enorme suma y no podía pagar. El rey ordenó venderlo junto con su familia, pero el hombre suplicó. El rey tuvo compasión y le perdonó toda la deuda. Al salir, este hombre encontró a un compañero que le debía una cantidad pequeña. Lo tomó y le exigió el pago. El compañero suplicó, pero él no quiso esperar y lo hizo encarcelar. Cuando los demás vieron esto, lo contaron al rey. El rey llamó al siervo malvado y le recordó la gran deuda perdonada. Enojado, lo entregó a los carceleros. Jesús concluyó que lo mismo haría el Padre con quienes no perdonaran de corazón a sus hermanos. Mateo 19. Jesús salió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Multitudes lo siguieron y él los sanó. Algunos fariseos se acercaron para probarlo, preguntando si era lícito que un hombre se divorciara por cualquier motivo. Jesús respondió que al principio Dios los hizo varón y mujer, y que los unió para que fueran uno solo, y que lo que Dios ha unido nadie debe separarlo. Los fariseos preguntaron por qué entonces Moisés permitió el divorcio. Jesús dijo que fue por la dureza del corazón humano, pero que desde el principio no era así, y que quien se divorciaba y se volvía a casar cometía adulterio, excepto por causa de infidelidad. Los discípulos dijeron que, si era así, era mejor no casarse. Jesús respondió que no todos podían aceptar esa idea, sino aquellos llamados a ello, y habló de quienes renunciaban al matrimonio por causa del reino. Le llevaron niños para que los bendijera. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo que dejaran a los niños venir, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Un hombre rico se acercó y preguntó qué debía hacer para tener vida eterna. Jesús le dijo que guardara los mandamientos. Él respondió que los había cumplido. Jesús entonces le dijo que si quería ser perfecto, vendiera sus bienes, diera a los pobres y lo siguiera. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús dijo a los discípulos que era difícil para un rico entrar en el reino, más difícil que un camello pasar por el ojo de una aguja. Ellos se sorprendieron y preguntaron quién podía salvarse. Jesús respondió que para los hombres era imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro dijo que ellos lo habían dejado todo. Jesús prometió que en la renovación del mundo, ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y que cualquiera que renunciara a casa, familia o bienes por él, recibiría 100 veces más y la vida eterna. Concluyó diciendo que muchos primeros serían últimos y muchos últimos primeros. Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de seto, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá miserablemente y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 22, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales cebados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a todos los que halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió a preguntarle más desde aquel día. Mateo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando Jesús terminó de decir todas estas enseñanzas, les habló a sus discípulos y les recordó que faltaban 2 días para la Pascua y que en ese tiempo el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Mientras tanto, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y allí acordaron atrapar a Jesús con engaños para matarlo. Sin embargo, decidieron no hacerlo durante la fiesta para evitar que el pueblo se alborotara. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se molestaron y dijeron que era un desperdicio, que ese perfume podía venderse por mucho dinero y ayudar a los pobres. Pero Jesús les respondió que no la molestaran, porque ella había hecho una buena obra con él. Les dijo que a los pobres siempre los tendrían cerca, pero a él no, y que al derramar el perfume sobre su cuerpo lo había preparado para su sepultura. También aseguró que, en cualquier lugar del mundo donde se anunciara el Evangelio, se recordaría lo que ella hizo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les preguntó cuánto le darían por entregarles a Jesús. Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, y desde ese momento él buscó la oportunidad para traicionarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le preguntaron a Jesús dónde quería que prepararan la Pascua.
Él les indicó que fueran a la ciudad y avisaran a cierto hombre que el maestro celebraría la Pascua en su casa junto con sus discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo y prepararon todo. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó con los 12 y mientras comían les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Profundamente entristecidos, todos comenzaron a preguntarle si eran ellos. Jesús les explicó que quien compartía el plato con él era el que lo entregaría, y añadió que, aunque el Hijo del Hombre iría conforme estaba escrito, sería terrible para el hombre que lo traicionara. Al final, Judas también le preguntó si era él, y Jesús le respondió que él mismo lo había dicho. Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo que lo comieran, porque representaba su cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y les pidió que todos bebieran de ella, porque era su sangre del nuevo pacto, derramada para perdón de los pecados. También les dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo bebiera nuevo con ellos en el reino de su Padre. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. En el camino, Jesús les anunció que esa misma noche todos se escandalizarían por su causa, tal como estaba escrito, que el pastor sería herido y las ovejas dispersadas. Pero les aseguró que, una vez resucitado, iría delante de ellos a Galilea. Pedro insistió en que aunque todos se escandalizaran, él jamás lo haría. Jesús le respondió que esa misma noche, antes de que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Pedro afirmó que aunque tuviera que morir con él, no lo negaría, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Al llegar a Getsemaní, Jesús pidió a sus discípulos que se sentaran mientras él iba un poco más lejos a orar. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse profundamente triste y angustiado. Les confesó que su alma estaba abrumada hasta la muerte y les pidió que se quedaran allí y velaran con él. Luego se alejó un poco, se postró en tierra y oró pidiendo que si era posible pasara de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Al volver, encontró a los discípulos dormidos y le preguntó a Pedro si no podían velar ni siquiera una hora. Les aconsejó que velaran y oraran para no caer en tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Al regresar nuevamente los encontró durmiendo, pues estaban muy cansados. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después regresó y les dijo que descansaran, aunque la hora había llegado y el Hijo del Hombre estaba siendo entregado en manos de pecadores. Los instó a levantarse porque ya se acercaba el que lo traicionaba. Mientras Jesús aún hablaba, llegó Judas, acompañado de mucha gente armada con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes y ancianos. Judas había dado una señal, que al hombre que besara, a ese debían arrestar. Se acercó a Jesús, lo saludó y lo besó. Jesús le respondió llamándolo amigo y preguntándole a qué venía. Entonces los hombres se abalanzaron sobre Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con él sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús le pidió que guardara la espada, recordándole que quienes usan la espada mueren por ella. También le dijo que podría pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles, pero que debía cumplirse lo que anunciaban las Escrituras. Luego Jesús habló a la multitud, reprochándoles que vinieran armados como si fuera un ladrón, cuando todos los días enseñaba en el templo sin que lo arrestaran. Aún así, todo sucedía para que se cumplieran las escrituras. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que apresaron a Jesús lo llevaron ante Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y se sentó entre los guardias para ver qué pasaba. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguno, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Finalmente, 2 dijeron que Jesús había afirmado que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote le preguntó por qué no respondía a esas acusaciones, pero Jesús guardó silencio. Entonces lo conminó a declarar si era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió que él lo había dicho y añadió que verían al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó que había blasfemado y que ya no hacían falta testigos.
Los presentes dijeron que Jesús merecía la muerte. Entonces comenzaron a escupirlo, golpearlo y abofetearlo, burlándose de él y diciéndole que profetizara quién lo había golpeado. Mientras tanto, Pedro estaba fuera en el patio, y una criada lo reconoció diciendo que él estaba con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos. Luego otra mujer lo vio y volvió a señalarlo, y él negó otra vez con juramento que lo conocía. Después, otros presentes comentaron que su forma de hablar lo delataba como uno de ellos. Pedro comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús. En ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y salió a llorar amargamente. Capítulo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para decidir cómo condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había traicionado, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo que había pecado entregando sangre inocente, pero ellos respondieron que eso era problema suyo. Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió de allí y se quitó la vida. Los sacerdotes recogieron el dinero, pero dijeron que no era lícito ponerlo en el tesoro porque era precio de sangre. Así que decidieron comprar con él el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por eso aquel lugar se llama Campo de Sangre hasta el día de hoy. De esta manera se cumplió lo dicho por el profeta, que hablaba de las 30 piezas de plata y del precio puesto sobre Jesús, y de cómo fueron usadas para comprar el campo del alfarero. Jesús fue llevado ante Pilato, quien le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús le respondió que él lo decía. Mientras los principales sacerdotes y ancianos lo acusaban, él no respondía nada. Pilato le preguntó si no oía cuántas cosas decían contra él, pero Jesús no contestó ni una sola palabra, y esto sorprendió mucho al gobernador. En cada fiesta, Pilato acostumbraba soltar un preso que el pueblo eligiera. En ese momento había un preso famoso llamado Barrabás. Pilato ofreció al pueblo elegir entre Jesús y Barrabás, pues sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciéndole que no tuviera nada que ver con aquel justo, porque había sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud para pedir la libertad de Barrabás y exigir la muerte de Jesús. Pilato volvió a preguntar qué debían hacer con Jesús, y todos respondieron que fuera crucificado. Él preguntó qué mal había hecho, pero siguieron gritando que lo crucificaran. Al ver Pilato que no lograba nada y que se formaba un alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo que era inocente de la sangre de ese justo y que ellos se hicieran responsables. Todo el pueblo respondió que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces Pilato soltó a Barrabás, hizo azotar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Lo desnudaron y le pusieron un manto rojo. Luego hicieron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaban delante de él burlándose y diciendo, «Salve, rey de los judíos». Lo escupían y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. En el camino encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a cargar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús no quiso tomarlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero que decía, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y movían la cabeza diciendo que él, que decía poder destruir el templo y reedificarlo en 3 días, debía salvarse a sí mismo si era el Hijo de Dios. De igual manera, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban diciendo que había salvado a otros, pero no podía salvarse a sí mismo. Decían que si descendía de la cruz creerían en él y que confiaba en Dios. Así que si Dios lo quería, que lo librara. Incluso los ladrones crucificados con él también lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra.
A esa hora Jesús clamó en voz fuerte diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí creyeron que llamaba a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció para beber. Pero otros dijeron que esperaran a ver si Elías venía a salvarlo. Entonces Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después de la resurrección de Jesús salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y lo que sucedía, se llenaron de miedo y dijeron que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y le recordaron que Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. Le pidieron que asegurara el sepulcro para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Pilato les dijo que fueran y lo aseguraran como mejor les pareciera. Ellos fueron, sellaron la piedra y pusieron guardias para vigilar el lugar. Capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Vengan, miren el lugar donde lo habían puesto, y vayan rápido a decirles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Ellas se alejaron del sepulcro con miedo y gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y les dijo, Saludos. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo, No tengan miedo, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y avisaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos, celebraron un consejo y les dieron a los soldados una buena cantidad de dinero, diciéndoles, digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había dicho. Y este relato ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.